Vamos a la geopolítica con nuestro especialista, analista internacional, Alberto Ruscolequier, y algo que veníamos planteando para hacer un poco de historia respecto a la cultura de los hutíes, pero claro, también son noticias, Albert. Absolutamente, Santiago. Efectivamente, son noticias, yo te diría, en los últimos tiempos en forma diaria y no precisamente por lo adecuado, sino simplemente por el enfrentamiento que ya está teniendo este grupo de los hutíes que capturaron parte del Yemen y la verdad que están financiados por la República Islámica de Irán, que además de dinero le da armamentos enormes en este eje que conformaron, que ataca a Israel y en realidad tienen un odio a todo lo que es Occidente. Para presentar a los hutíes, te quiero comentar que el nombre de hutíes viene en base al nombre que tenía el fundador que fue en su momento Hussein Badrin al-Huti, que la verdad es que este hombre fue en su momento mandado a apresar, se resistió en el año 2004 y finalmente fue muerto, pero el movimiento fue luego receptado y conducido por su hermano, que era Abdullah Malik al-Houthi, ¿correcto? Estas personas que son chiitas, el Yemen tiene básicamente inmensa mayor parte de la población que son islámicos. 70% aproximadamente son del Islam sunita y el resto son del Islam chiita. Y dentro del Islam chiita, o sea que el chiismo tiene muchas ramas. Es un tema interesantísimo para analizar en este momento, pues es muy extenso, pero es fascinante. Y una de las ramas que tiene el Islam chiita son los zaidíes. El nombre viene del fundador de esta corriente de observación, Zaid Albin. En realidad, para presentarte a los hutíes, es decir, lo que ellos oficialmente se presentan como el lema ante el mundo. El lema de los hutíes, y esto es información oficial, lo dicen ellos: Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria al Islam. Este es el lema de los hutíes, parte del cual está recetado también por la República Islámica de Irán. Lo concreto es que tienen un enfrentamiento también, por supuesto, contra el Islam sunita, y tenemos que ver que desde el año 2014 hay, por supuesto, un avance y una guerra que está en Yemen prácticamente, ya hace 11 años que están en guerra. Un total de que el gobierno en su momento fue desalojado de la capital, que es Sanaa, y se tuvo que ir a la parte del sur, que es una ciudad que es Adén, que por supuesto es del Golfo de Adén. Entonces Yemen tiene en ese plano un país que tiene 527.000 kilómetros cuadrados, 35 millones de habitantes, un PBI per cápita de $1.000 anuales por cada uno de ellos, y es uno de los países más pobres de Asia. En realidad tengo que decir que Yemen está en dos continentes, porque una isla de Yemen está en lo que es África y el resto está en lo que es Asia. Lo concreto es que tiene un enfrentamiento enorme contra Occidente, a punto tal de que los hutíes años atrás bombardearon con drones las refinerías de petróleo de Arabia Saudita, y el enfrentamiento que tienen los hutíes con el Islam sunita también hizo que Arabia Saudita, por el conflicto con los hutíes, empezó una guerra también con los hutíes. Quiere decir de que cuando estamos hablando acá de los hutíes, estamos hablando en principio de los propios hutíes desalojaron a parte del gobierno Claro. del Yemen. Por otra parte, se enfrentan también con el Islam sunita y además están en guerra con Arabia Saudita, y a su vez están financiados por la República Islámica de Irán y están provistos materialmente por ellos. La verdad es que años atrás, cuando comenzaron, algunos pensaban que los hutíes, y esto era verdad, que actualmente se dice que tiene cerca de 100.000 entre simpatizantes y 120.000 combatientes y simpatizantes, empezaron a hacer una especie de una mínima guerrilla, pero hoy están enormemente pertrechados. Fíjate vos que Estados Unidos bombardeó centenas de operaciones con actividad aérea y sin embargo siguen en pie. Claro. Israel hizo lo mismo también, atacando fuertemente los puertos, porque la verdad es que todos los puertos son la parte del eje económico también del Yemen. Y sin embargo, todavía los hutíes están realizando esta guerra y están diciendo que mientras no se levante la guerra en Gaza,
ellos van a seguir atacando a Israel. Albert, Pero dicho ahí, sea de paso, claro, ahí te pregunto, atacaron a Arabia Saudita en su momento. claro, te quería preguntar, ¿cuál es la relación, entendiendo distancias, con Irán? Por supuesto que la relación con Arabia Saudita tiene una relación muy fluida con los Estados Unidos, algo que Yemen no debe tolerar ni soportar, pero ¿cómo se da esta unión con Irán? ¿Tiene que ver con juntarse por el odio hacia Israel? Porque las distancias son muy grandes y además es un país en la ruta de la seda. ¿Por qué es tan pobre? Bueno, tan pobre por el principio porque fue históricamente un país pobre, a pesar de que en su momento, en la antigüedad, los escritos en el famoso, ¿te acordás que todos hemos escuchado hablar del reino de Saba? Salomón y la reina de Saba, que luego era lo que se denominaba hoy el Yemen. En realidad tiene una economía básicamente primaria. Ahora, ¿cuál es el punto en común que tiene los hutíes con Irán? El odio, por supuesto, a Occidente. Y te quiero comentar que años atrás, en su momento, provocaron un enfrentamiento que le costó en su momento salir del poder al expresidente Saleh, a punto tal de que, en consecuencia, ya dirimían ellos su propia guerra civil dentro de Yemen. Ahora, ¿qué punto en común tienen Irán con los hutíes? Y el punto en común, fíjate vos, que usan prácticamente el mismo lema para referirse a todo Occidente. Consideran que Occidente, y Estados Unidos en particular, es el eje del mal. Hay que matar a Israel, pero aparte el lema es también matar a todos los judíos, y lo que quieren es la victoria al Islam. Entonces, estamos viendo que, si bien es cierto que en Irán son los chiitas, pero básicamente el Islam son de los chiitas duodecimanos, que es otra rama del Islam. No obstante, el enfoque frente a Occidente sigue siendo el mismo, porque ellos lo que pretenden establecer es la hegemonía del Islam en el mundo. Ahora bien, en su momento, cuando desalojaron a través de la historia a los presidentes que estaban a favor de Occidente, lo trataban precisamente de eso. El pecado de ellos era avalar actitudes occidentales, digamos, totalmente contrario a lo que sucede con Arabia Saudita. Fíjate vos, en esta gira que está haciendo esta semana, el presidente Donald Trump va a visitar a 3 países del Golfo. Uno de ellos, Qatar, el otro, Emiratos Árabes, y el otro, Arabia Saudita. El pequeño detalle es que Arabia Saudita tiene prometidos $1 trillón, $1 trillón de inversiones en Estados Unidos. Los Emiratos están aparentemente negociando $1.400.000.000.000 en un lapso de 10 años en Estados Unidos. Y Qatar, no hace falta que te diga que, si bien es cierto que también Qatar financió al Hamas y la verdad permitió que se alojen a dirigentes de este grupo terrorista, también es cierto que en Qatar existe la principal base norteamericana en todo este Medio Oriente, desde donde incluso se hizo el centro de comando cuando Irán atacó a Israel y provocó que esto se arme una coalición para ayudar a Israel, en que incluyó a Estados Unidos, a Arabia Saudita, incluyó a Jordania. Entonces, el Islam tiene su propia guerra entre sus enfrentamientos occidentales o antioccidentales, entre los sunitas y los chiitas. Y esto es lo que estamos nosotros viendo. Ahora bien, evidentemente que los hutíes, independientemente del armamento que tienen, pudieron llegar a esta escena, a este estadio político, básicamente por el apoyo financiero y de aprovisionamiento militar que le dio Irán. En consecuencia, en la medida que uno quiere que haya paz en Medio Oriente, no es solamente decir que bueno, que jamás no ataque, que Hezbollah no ataque. En definitiva, hay un hilo conductor. Y el hilo conductor es precisamente Irán, que maneja los cables con el Hezbollah, que a su vez tiene capturado de alguna manera el Líbano. Tenía una presencia fuerte en Siria, que de alguna manera fue lateralizada cuando el presidente Bashar al-Assad fue echado del poder. Y también maneja los hilos de poder también a través del hutíes dentro de Irán. O sea, que el Medio Oriente nunca fue un territorio fácil. El Islam también tiene su propia conflictividad interna, y cuando uno dice queremos la paz, sí, todos quieren la paz, pero hay que entender cuáles son las dificultades culturales, religiosas e históricas que están impidiendo, o que por lo menos están provocando estas dificultades enormes
dentro del Medio Oriente ya de hace muchas décadas. Sin En duda. pocas palabras, vemos que... Sí, te escucho. Albert, para la próxima, porque me quedé sin tiempo, pero es sumamente interesante, para entender los conflictos actuales, entender cómo se dio el paso de la historia, quiero que me hables sobre Omán, algo que comparte con Yemen, pero que está entre, digamos, la parte bélica y la parte más rica de esa península, ¿no? Porque después, dando la vuelta, tenemos Dubái, tenemos Qatar. Quiero que hablemos de Omán, si te parece, para la próxima. Me parece bárbaro interesante, y cuando estamos hablando del Golfo Pérsico, estamos básicamente hablando de países con riquezas petroleras y con una capacidad financiera y económica enorme, a pesar de que Yemen se considera uno de los países más pobres de toda esa zona. Omán para la próxima, entonces. Gracias, Albert, por estar con nosotros. Gracias, chao. Gran abrazo, Alberto Rusco Lequier, la historia sobre los hutíes, su relación con Irán, por supuesto, y un lema común: Estados Unidos es Satán.